Hoy se lleva a cabo una disputada y decisiva elección en el escenario político de Estados Unidos. Los votantes en Alabama deberán decidir quién debe ocupar el puesto vacante dejado en el Senado por el ahora secretario de Justicia, Jeff Sessions. Eligen entre un republicano acusado de haber acosado a menores de edad y apoyado por Donald Trump y un demócrata que busca la victoria en un estado históricamente conservador. Información en directo. Gustavo Alegret está con nosotros. Gustavo, bienvenido. Hola, Idania, muy buenas tardes. Sí, esta es una elección que ha llamado la atención política de Estados Unidos. Y es que, si bien es un pequeño estado, el de Alabama, pues los republicanos, por un lado, se juegan su futuro por estas acusaciones de acoso y abuso sexual por parte del candidato Roy Moore, pero por otro, por el apoyo que sin paliativos le ha dado el presidente Donald Trump a este polémico y conservador candidato republicano. Y por lo tanto, el comportamiento de estos votantes en este estado, que es un estado sureño, es un estado conservador, es como una especie de termómetro de lo que puede estar pasando entre el sentir de los conservadores en el país. Mira, desde el año 92, hace casi 25 años, que este estado no vota por un demócrata para el Senado. ¿Qué están diciendo las encuestas hoy? Vamos a fijarnos en Real Clear Politics, que es esta empresa que analiza las encuestas que se publican unas y otras y hace unas medias. Miren los datos. Hoy, de acuerdo a Real Clear Politics y las últimas encuestas publicadas, Roy Moore tiene una ventaja de algo más de 2 puntos por delante de Jones. La cadena conservadora Fox, paradójicamente, siendo conservadora, le da el liderazgo de 10 puntos a el demócrata Doug Jones, y otras encuestadoras como Emerson, por ejemplo, le están dando una ventaja de 9 puntos porcentuales al candidato Roy Moore. El resto pues varían entre el 3 para los demócratas o el 4, 5, 6 hasta el 7% de ventaja para el republicano. Lo importante es ver lo que marcan las encuestas. Las encuestas son una fotografía puntual de un momento dado, pero hay que fijarse en la tendencia. Miren este gráfico. Finales de octubre, el candidato conservador tenía una ventaja de 5 puntos por delante del demócrata. Roy Moore aventajaba a Doug Jones con unos 5 puntos. Y la ventaja se veía sólida. ¿Qué ha pasado? A principios de noviembre se conocieron nuevos detalles de esas acusaciones de abuso sexual y acoso sexual por parte de este candidato conservador, y cambiaron las tornas hasta el punto de que los demócratas llegaron a liderar un poquito por delante del republicano en un estado fundamentalmente conservador. Esto despertó las alarmas, especialmente en la Casa Blanca. Y Donald Trump salió en defensa de ese candidato diciendo: son acusaciones serias, pero piensen en el resultado que esto va a tener en el Senado. Y por lo tanto, se disparó de nuevo, como influye aquí, veámoslo, la opinión de un presidente diciéndole a los conservadores de un estado: oiga, voten pensando en el impacto que va a tener esto en el Senado y en las políticas que estoy impulsando. Yo como presidente de los Estados Unidos, conservador, estoy a su lado. Es decir, si me permites, tápense la nariz para no darle importancia a esas acusaciones, porque hay cosas más importantes que hay que tener en cuenta. Habrá que ver lo que se juegan los republicanos esta tarde. Es importante porque finalmente también está el liderazgo del presidente Trump, si convence o no convence. ¿A esta hora hay algún resultado a boca de urna o todavía no? No, los resultados no se van a conocer. Hemos podido hablar con algunos analistas, dicen que hay largas filas de gente que está yendo a votar. Hay 3 grupos de votantes que es importante que se movilicen y que pueden ser la clave en estas elecciones de hoy en el estado de Alabama. Por un lado, los afroamericanos. El estado de Alabama es un estado histórico en la defensa de los derechos civiles de la población afroamericana. Recuerden las movilizaciones en Selma, por ejemplo, de los años 60. Pues bien, estos votantes, que si bien son mayoritariamente en el resto del país favorables a los demócratas, en Alabama paradójicamente son republicanos, y es que les puede más los valores conservadores que los definen en ese estado que no el posicionamiento de, por ejemplo, este candidato demócrata. ¿Qué van a hacer los afroamericanos? Los analistas dicen que necesitan como mínimo 1/4 de la movilización total de los votantes afroamericanos del estado. Los otros 2 grupos importantes de población que tienen que votar y que pueden acabar de decidir son los votantes blancos educados,
que mayoritariamente dan también apoyo a los demócratas en el resto del país, pero que en este caso, en el caso de Alabama, en las últimas elecciones han sido más republicanos que demócratas. ¿Qué harán estos votantes frente a esas acusaciones y el análisis posterior del mensaje que lanza al resto del país que un candidato con esas serias acusaciones llegue a ocupar un cargo público tan importante como este? Y finalmente el voto rural, que en este caso es un voto claramente religioso, conservador y republicano, pero tiene que movilizarse. Recuerda, Idania, que el voto rural, el de una persona que viva en una zona remota, pesa más que el voto individual de la misma persona viviendo en una urbe, porque se hace una proporción para que los votantes rurales también tengan peso a la hora de votar, y por lo tanto ese voto rural, que mayoritariamente es conservador y religioso, puede acabar dándole la victoria a Roy Moore si realmente se acaba movilizando. Hemos hablado con algunos analistas y miraban sobre el impacto que pueden tener estas elecciones con su particular análisis. Escuchemos. Si Roy Moore llega a ganar, será una gran decepción para todos los votantes en este país. Sería un mensaje de que estamos tolerando este tipo de conducta de acosos sexuales a los más altos niveles. Sin embargo, no nos sorprende. El presidente Trump es el republicano de más alto rango y hay más de una docena de mujeres que lo han acusado de acoso sexual y de conductas inapropiadas, así que no es sorprendente. Yo anticipo que Roy Moore va a ganar. No veo a votantes conservadores dándole el voto a Doug Jones, que es un candidato muy liberal. Los que no estén de acuerdo con Roy Moore se quedarán en sus casas, pero yo creo que a final de cuentas el votante conservador le va a dar el voto a Roy Moore por las posturas conservadoras que tiene, pero al final de cuentas esto va a estar en las manos de los votantes de Alabama. Claramente, si prevalece Roy Moore, entonces la pregunta es: ¿qué pasa en el Senado? ¿Qué va a hacer el liderato republicano? Si van a tratar de expulsarlo. Va a ser un dolor de cabeza para el liderato republicano. Ahora, Gustavo, ¿importante el resultado entonces que se produzca el día de hoy? Sí, es muy importante. Mira, es importante no solo porque afecta a Alabama, podría ser un estado más de la Unión Americana y nos podríamos llegar a preguntar, oiga, ¿por qué tanta pasión, tanta elección, tantos millones volcados en estos dos candidatos de un estado pequeño para un puesto en el Senado? Es un puesto en el Senado. Miren cómo está el Senado ahora mismo y entenderemos por qué es tan importante y por qué el mismo Trump se está involucrando. Los resultados del Senado. El Senado es la Cámara Alta de Estados Unidos, tiene 100 sillas y hoy estas sillas están distribuidas, 100 curules, están distribuidas en 48 para los demócratas, son 46 demócratas más 2 independientes que habitualmente han votado con los demócratas, y 52 republicanos. ¿Dónde está la mayoría absoluta en el caso del Senado? En el 51. ¿Qué pasa si los republicanos pierden un solo curul, un solo escaño? Que pasan a quedarse justos con la mayoría absoluta para poder pasar leyes, tramitar la agenda política conservadora del presidente Donald Trump. Por eso Trump le da tanta importancia a esta elección. Dos ejemplos. Los republicanos llegaron a la Casa Blanca, Donald Trump llegó a la Casa Blanca con la bandera de acabar con la ley de salud de Obama y no pudo. ¿Por qué? Porque no consiguió estos votos necesarios para llegar a los 51 para poder acabar con esa ley. Ahora se acaba de aprobar la reforma fiscal del presidente Trump y lo han conseguido con el bloque compacto de los 52 republicanos en contra de los 48. Es decir, para Donald Trump y su agenda política legislativa que viene se le complica mucho la existencia. Idania. Pues Gustavo, gracias por estar con nosotros, gracias por la explicación, además esta última que me parece importante porque finalmente es lo que está detrás. Esperemos a ver cuál es el resultado y cuál de los analistas ha tenido razón en su visión de lo que hoy está ocurriendo allí en el estado de Alabama. Buena tarde para ti. Gracias, muy buenas tardes.